jueves 26 de marzo, informativo número 137. Hoy con estos contenidos. Lo último, los hermanos Montaner escriben la primera página de la historia en Montalbán y ya tienen su sitio en el palmarés. Fin de semana de emociones cruzadas para nuestros pilotos, donde la suerte no estuvo del mismo lado. La Fada mueve ficha, 20 jóvenes, un objetivo y 3 años para construir el futuro del karting aragonés. Lo próximo, vuelven los rallies y lo hacen como más nos gusta. Tabuenca se prepara para un rally sprint muy esperado. Aragón tendrá 6 representantes en las T4 series de karting en Valencia, talento de presente con hambre de futuro. Y la Fórmula 1 se detiene tras Japón, un parón obligado que deja el campeonato en pausa. Esto es Tiempo Racing, tu informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola de nuevo, un jueves más. Desde los tramos de tierra de Montalbán hasta los circuitos de karting y los rallies que regresan. De todo ello hasta la Fórmula 1, donde cada semana cuenta. Victoria con firma propia en Montalbán. Marc y Lidia Montaner ya son historia al convertirse en los primeros vencedores del tramo de tierra de la localidad turolense. La tierra habló en Montalbán y dejó los primeros nombres grabados para siempre. Marc y Lidia Montaner ya forman parte de la historia. Los gerundenses conquistaron la primera edición del tramo de tierra con una actuación tan sólida como inteligente. Todo empezó en el primer tramo, ahí construyeron la victoria, ahí marcaron la diferencia, después tocó resistir. David Oyarzún y Ana Arrarás les apretaron hasta el final, volaron en los 2 últimos tramos y llevaron la lucha al límite, pero el cronómetro no cedió, solo 3,4 segundos separaron la victoria de quedarse a las puertas. El podio lo completaron Juan Manuel Agoiz y Nerea Clavero, que mantuvieron el tipo en casa en una prueba exigente y cambiante de las que no permiten errores. Y mientras unos peleaban por la general, otros escribían su propia batalla. En la categoría de side by side, José María y Leo San José fueron simplemente inalcanzables. Más rápidos que nadie, más rápidos que todos. Su Can-Am voló sobre la tierra hasta firmar el mejor tiempo absoluto del día, 1 minuto y 20 segundos por delante de los turismos. Montalbán reunió a 15 equipos y no todos lograron ver la meta. La tierra, como siempre, eligió a los suyos. Primera prueba, primeros nombres y un mensaje claro. Aquí, cada segundo cuenta. La Fada mueve ficha, 20 jóvenes para construir el futuro del karting aragonés. Tras unos años dolorosos por la ausencia, el karting aragonés toma impulso. La Federación Aragonesa de Automovilismo ha dado el primer paso y ya tiene a sus 20 protagonistas. Arranca la Aragón Karting Academy, un proyecto con una hoja de ruta clara y 3 años para formar a la próxima generación. El escenario, el Circuito Internacional de Karting de Motorland Aragón. Allí, 37 jóvenes talentos de entre 8 y 15 años lucharon por una oportunidad. Solo había 20 plazas. 10 en categoría mini y 10 en junior. Y no era solo cuestión de velocidad. Los aspirantes se enfrentaron a una jornada completa de selección. Pista, cronómetro, pero también técnica, reflejos y actitud. 2 sectores cronometrados para medir el pilotaje, evaluación de trazadas, frenadas, precisión y fuera del kart, entrevistas personales y pruebas técnicas, porque aquí no solo se buscan pilotos, se busca potencial. Tras la evaluación final llegó el momento, los elegidos. 20 jóvenes que desde ahora forman parte de un programa que se desarrollará entre abril y octubre con 5 jornadas de formación en Motorland. Un primer contacto real con el kart T4 de Tillotson y con todo lo que rodea al automovilismo. Un camino que empieza aquí, pero que apunta mucho más lejos. Fin de semana de emociones cruzadas para nuestras pilotos Laura Aparicio y Nayera Trampal, donde no todo dependió de ellas. En Mallorca, el Campeonato de España de Energías Alternativas volvió a escena con el Ecorally Mallorca Inca Ciudad. 300 kilómetros de precisión, estrategia y eficiencia.
Allí, Laura Aparicio siguió dando pasos firmes en una disciplina tan exigente como diferente, aprendiendo, sumando, compitiendo, y junto a Jorge Garcés firmó una brillante segunda posición, destacando además en uno de los apartados más complejos, la eficiencia. Un resultado que confirma su progresión y que deja claro que el trabajo empieza a dar resultados. Tras el aplazamiento de la próxima cita, será en mayo en el Rally Villa de Llanes cuando vuelva a enfrentarse al cronómetro. Y precisamente en el camino de vuelta nos dejaba sus sensaciones. Bueno, pues el Rally de Mallorca la verdad que ha ido muy bien, tanto Jorge Garcés como yo estamos muy contentos del trabajo realizado, hemos ganado el TR Plus, también hemos ganado la clasificación de eficiencia, lo que nos ha colocado en la segunda posición de la clasificación, y nada, son unos muy buenos puntos de cara al campeonato y ya está, o sea, hemos aprendido mucho juntos, nuevos conceptos también, ya que es nuestro tercer rally. Y ya está, esperamos que en Llanes vaya todo igual de bien o mejor y nada, muchas gracias a los patrocinadores que hacen que esta experiencia sea posible y que podamos seguir creciendo en este deporte que tanto nos apasiona. Pero no todo fue de cara. En el nacional, Nayara Trampal vivió un fin de semana cuesta arriba. Desde los primeros compases, su Yakar en la categoría Junior Carcross empezó a perder rendimiento. Problemas de potencia que fueron marcando cada manga, hasta que en la final el motor dijo basta. Un golpe duro de los que ponen a prueba algo más que la mecánica. Aún así, la temporada continúa. Antes de volver al Nacional en Galicia en mayo, tendrá una oportunidad para probar mejoras el 19 de abril muy cerca de casa, en Splus, Huesca. Y desde allí también nos contaba cómo ha sido este fin de semana. Hola, soy Nayara. Este pasado fin de semana tuvimos la primera prueba del Campeonato de España de Rallycross. Empezamos el fin de semana teniendo problemas con la potencia, hasta que con la mala suerte el domingo no pudimos terminar la final. Ahora toca poner el Carcross a punto y prepararlo para la próxima carrera del Campeonato Regional en Splus. Ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todas ellas. Por eso necesitamos ayuda para poder informar semanalmente de todo lo que pasa en nuestro automovilismo. Así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera acompañando o ayudando, podrías ser nuestro o nuestra corresponsal. Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email. Te decimos en lo que podrías grabar con tu móvil y ya está. Naturalmente haremos constar que has sido tú y no nosotros quien ha estado allí para ayudarnos. Podrás ser nuestro enviado especial. En Tabuenca, provincia de Zaragoza, se preparan para un rally sprint muy esperado. Tabuenca vuelve al rally o el rally vuelve a Tabuenca. Tras 6 años de espera, el Rally Sprint regresa a esta localidad zaragozana y lo hace por todo lo alto, con la segunda prueba del Campeonato de Aragón de rallies de velocidad y regularidad. Organizado por el Automóvil Club Zaragoza, este sábado las escuelas de Tabuenca cambiarán su habitual silencio docente por el rugir de motores y el lenguaje de la competición. Desde la 1 del mediodía hasta las 3:30, verificaciones administrativas y técnicas, y el briefing obligatorio con el director de carrera. A partir de las 4 de la tarde, la acción se trasladará a la carretera A1301, entre Tabuenca y Tierga. 4 tramos cronometrados, 2 en cada sentido, hasta las 6:30, y a las 8, podium, trofeos y fotos para cerrar un día que promete emociones fuertes. Serán 36 equipos los que tomen la salida, 26 en velocidad, 2 en regularidad Sport, 6 en regularidad 60 y el único equipo completamente femenino formado por las autoaragonesas Aitana Pérez y Marina Ara. También habrá 2 equipos en regularidad FADA. Entre los inscritos, los 3 equipos que ocuparon el podio en el Rally Gudar, tanto en velocidad como en regularidad. Es decir, todos los que por ahora aspiran al trofeo final.
Tabuenca está lista y este sábado solo habrá un idioma, el del rally. Tras la puesta en marcha de la Aragón Karting Academy, llega ahora la primera prueba de las T4 Series nacionales. Y el karting aragonés no se detiene. El escenario será el circuito de Lucas Guerrero en Chiva, Valencia. Una cita internacional organizada por Tiberson, pero con alma y talento aragonés. 6 pilotos de nuestra tierra estarán presentes. 1 en mini, 3 en junior, 2 en senior y con Marta Guayar como la única representante femenina. Un campeonato que marca el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que Aragón no solo cuenta con los mejores circuitos, sino también con talento dispuesto a llenar las pistas de velocidad y emoción. El domingo arrancará la acción, verificaciones de 8 a 9 y cuarto, briefing, luego warm-up y cronos oficiales. Y a partir de las 11, la competición al máximo nivel. Premios y fotos para cerrar un día que promete marcar un antes y un después. Aragón Racing estará muy atento, porque junto a la Academy, estas T4 series son la prueba de que el karting regional vuelve a tener calidad y cantidad. Este finde, Gran Premio de Japón, y luego un inesperado parón de 5 semanas hasta el Gran Premio de Miami. Lo que era un rumor ya es una realidad. Los grandes premios de Arabia Saudí y Bahrein no se disputarán y tampoco tendrán sustituto en el calendario. La temporada se queda con 22 carreras. Un ajuste obligado que deja ahora un parón poco habitual en pleno campeonato. 5 semanas sin acción en pista, hasta la cita de Miami. Un tiempo que cambia el ritmo de la temporada y también el enfoque de los equipos. Así que, dentro de lo inesperado, hay quien ve una oportunidad. Especialmente en el lado español del paddock, donde este tiempo extra puede ser clave para reconducir la temporada. A uno se toma un respiro, pero lo que llegue después puede ser muy diferente. Y así cerramos nuestro repaso a lo último del motor aragonés. Nosotros lo dejamos aquí, pero el motor nunca se detiene. Nos vemos, si queréis, por aquí el jueves que viene y recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.